Hola mis amados hermanos, la paz del Señor continúa siendo con cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes brevemente un pensamiento acerca de la meditación. ¿Qué es la meditación? Quizás a algunos que lo escuchan pues ya estarán experimentados en este tema y no necesitarán quizás de esta reflexión, pero quizás haya alguno entre ustedes que esté comenzando en el Señor o quiera profundizar acerca de esto o simplemente lo ha hecho durante muchos años pero no sabe qué es meditación exactamente. Vale, entonces rápidamente vamos al Salmo 73. Es un salmo de Asaf y posteriormente vamos a ver otro salmo de Asaf para entender cómo era que lo hacía él y los resultados que tenía el hecho de que él meditase en el Señor. Amén. Leemos el Salmo 73 y dice de la siguiente manera: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Saltamos al verso 17 directamente. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. En este salmo específicamente, en los primeros versículos, primeros 2-3 versículos, Asaf de antemano le dice al lector: lo que les voy a contar es algo que me pasó, un error que cometí, que casi me deslizo a pensar de manera incorrecta acerca de quién es Dios y de su justicia. Estaba dudando de que Dios fuera justo y casi caigo en un error, dice Asaf cuando dice estas palabras. Ahora bien, en el verso 17 ocurre un cambio de mentalidad en Asaf. Asaf pasa de ser una persona que tenía envidia en su corazón porque veía la prosperidad de los impíos, veía de que hacían riqueza, vivían la vida que querían, hablaban contra el cielo y Dios no hacía nada, aparentemente. En el verso 18, después de que en el verso 17 Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En el verso 18 dice: tú los has puesto en deslizadero, tú los vas a hacer caer en asolamiento. Es decir, en el verso 17 ocurre un cambio de mentalidad en la vida de Asaf y después vamos a ver cómo es que Asaf meditaba, cómo es que lograba él llegar a tales conclusiones. Y la meditación es algo que debe ser usado por los hijos de Dios en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida. Debemos meditar acerca de aquellos que tienen negocio o simplemente todos tenemos un área financiera que tenemos que controlar y administrar. Hay que meditar acerca de estas cuestiones. Todos tenemos un área sentimental que debemos cuidar y que debemos también administrar. Hay que meditar acerca de esta área. Todos tenemos áreas ministeriales, es decir, servimos en algo o para algo dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que meditar acerca de estas cuestiones. En fin, la meditación es algo que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, porque es necesario para poder encontrar respuestas, para poder encontrar la voluntad de Dios, para poder encontrar el diseño de Dios, para poder encontrar cómo Dios piensa o cómo Dios ve determinado asunto, determinado problema, determinada cuestión. Ahora bien,
¿Cómo llega Asaf a tener este cambio de mentalidad? ¿Cómo logra él, después de estar tan amargado en los primeros versículos hasta el verso 16, incluso lamentar el haberse guardado en santidad? Porque él decía, no sirve de nada. Los impíos hacen lo que quieren y Dios no les estorba. Pero en el verso 18, él comprende cuál es el plan de Dios. ¿Cómo logra Asaf cambiar de mentalidad? ¿Qué hacía Asaf? Usted podrá decir, bueno, Dios intervino y le hizo entender. Sí, Dios intervino y le hizo entender. Pero si Asaf no se pone en la posición correcta, no iba a poder entender. A veces nosotros creemos de que, la Biblia dice ciertamente, de que por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos, es decir, no nos perderíamos en el camino. Pero ciertamente también el libro de Job dice de que Dios habla 1, 2 veces y el hombre no entiende. Y es verdad que sí, que por muy torpe que seamos no nos vamos a desviar, porque al final vamos a encontrar el camino. Pero es mejor encontrar el camino en el momento que es propicio que encontrar el camino años después, cuando ya ha pasado tiempo de cosas que estaban destinadas para nosotros y que dejamos pasar porque no entendimos el tiempo de nuestra visitación. Y sin desviarnos más del tema que es la meditación, pero es para que entendamos de que es bueno meditar sobre todos estos aspectos en la vida, porque a veces tenemos la falsa creencia de que lo que está para mí nadie me lo va a quitar, y no es así exactamente. En la Biblia hay innumerables casos de personas que perdieron cosas por no entender el tiempo en el que estaban viviendo. Eso no significa que perdieron su salvación, pero perdieron cosas por no entender el tiempo que estaban viviendo, por no entender la voluntad de Dios en determinado momento. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa nuestra que a veces no prestamos atención a lo que Dios está diciendo. No inquirimos, es decir, no somos diligentes en entender los caminos y los pensamientos de Dios, y por eso perdemos cosas que estaban destinadas para nosotros. Le voy a poner un ejemplo para que vea de que no son mentiras mías. Conocemos el caso del rey que el profeta le dice que golpee con unas saetas el suelo, y el rey toma las saetas en su mano, golpea el suelo y lo golpea 3 veces. Y el profeta se enoja contra el rey y le dice, ¿por qué golpeaste 3 veces? Si hubieses golpeado 5 veces o 6 o más, hubieses vencido para siempre a tus enemigos. Pero por cuanto lo golpeaste 3 veces, lo vas a poder vencer 3 veces. Yo le pregunto, ¿cuál era la intención original de Dios? ¿Que dicho rey venciera 3 veces o que venciera para siempre a sus enemigos? El deseo de Dios era que venciera para siempre, pero él no entendió. Y al no entender, se perdió esa bendición. Y tremenda bendición. Ahora bien, dejando ese tema, que no es el tema que nos compete hoy, pero era para hacerle entender esta verdad, que lo que es para usted no lo va a esperar eternamente. Los tiempos de Dios están establecidos para que recibamos las cosas en el tiempo que Él lo ha establecido. Un embarazo no dura 12 meses porque la embarazada no esté lista para dar a luz. El embarazo tiene 9 meses. El niño puede nacer a los 7, puede nacer a los 8. Lo normal es que nazca a los 9, pero hay un tiempo límite. Por muy temerosa que esté una embarazada, primeriza en este caso, normalmente que son las que están más temerosas porque no saben cómo va a ser el proceso porque nunca lo han experimentado. El hecho de que ella esté temerosa, que no esté preparada, que esté ansiosa, sea lo que sea, no va a hacer que el tiempo de su parto se atrase. Probablemente lo adelante, pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Bien, dejando a un lado este tema, ¿ya? Continuamos con lo que nos compete hoy. ¿Qué hizo que Asaf pudiese cambiar de mentalidad? ¿Cómo logra Asaf llegar a esta conclusión, a entender el plan de Dios para con los impíos, a entender que Dios tiene un tiempo también para ellos? ¿Cómo logra Asaf esto? Bien, brevemente, el Salmo 77, que es un salmo también escrito por Asaf, nos describe una práctica que tenía Asaf, y era la práctica de meditar en quién era Dios, en los caminos de Dios,
en las cosas que Dios había hecho de antaño por Israel. ¿Por qué? Porque el acordarnos de cosas pasadas, como digo yo, para vencer las pruebas presentes, me voy a acordar de las victorias pasadas, porque eso me va a recordar quién es Él y quién soy yo en Él. Entonces, no vamos a leer el Salmo porque ya me extendí bastante en algo que no era el tema, meditación, pero básicamente quédate con esto. Cuando vayas a orar a Dios porque tienes dudas, incertidumbre, problemas, sea lo que sea, tómate un tiempo para hablarle a tu alma y para decirle a tu alma, alma, acuérdate de quién es Dios. Lea después en su casa el Salmo 77. Alma, acuérdate de quién es Dios. Acuérdate de lo que Dios ha hecho. Mira lo que Él hizo tal año. Mira lo que Él hizo en tal fecha. Si Él no te dejó en ese momento, no lo vas a hacer. Y cuando tú recuerdes la justicia de Dios en tiempos pasados en tu vida, entonces tu alma se va a sujetar a tu espíritu, que es esa parte de Dios puesta dentro de nosotros. Nuestro espíritu fue dado por Dios y cuando muramos regresa a Dios, así dicen las Escrituras, y nuestra alma es la que va a un lugar u a otro en dependencia de cómo haya sido nuestra vida aquí en la tierra. Pero nuestro espíritu regresa a Dios, porque fue Dios quien lo dio, así textualmente lo dice las Escrituras. Entonces, en el Salmo 77, sí vamos a leer brevemente. Parece que Asaf estaba atravesando un momento de angustia. Y en el verso 6 dice, los 5 primeros versículos, él habla acerca de ese dolor que estaba experimentando. Pero en el verso 6 dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Él meditaba y pensaba en su corazón, le hacía a su alma estas preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y aparece la palabra Selah, que es una palabra hebrea, con una traducción un poco difícil, pero que básicamente es un tiempo para sentarse a meditar, para sentarse a pensar. Y era lo que Asaf decía. Asaf le hacía esas preguntas a su alma. ¿Acaso Dios no va a volver a tener misericordia? ¿Acaso Dios no va a volver a interceder? ¿Acaso Dios no va a extender su mano para salvarme de nuevo? Y cuando él hacía esas preguntas a su alma, no había otra respuesta que reconocer que Dios seguía siendo Dios. Esto es lo que quería compartir contigo en este día. Lleva tu alma a la meditación. Lleva tu alma a la meditación y créeme, vas a encontrarte innumerables respuestas a problemas complejos, unas respuestas muy sencillas de parte de Dios que te van a ayudar en el diario vivir. La paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor continúe siendo contigo hoy y siempre. Shalom.